Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras. Hoy vamos a hablar sobre las cuentas del sistema de energía eléctrica y qué se puede evaluar desde que se estableció la rebaja en la tarifa eléctrica como resultado de la reducción del precio y de las importaciones de petróleo. Se creó mucha expectativa entre las empresas y los usuarios. ¿Cuáles son los resultados? Nos acompaña la ingeniera Patricia Rodríguez Rivera, directora técnica de la empresa Multiconsult y Compañía Limitada. Buenas noches, Patricia. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos Fernando. Muchas gracias por invitarme a este importante programa. Ya sabemos cuál es el contenido de la ley que se aprobó en el país. El 35% del ahorro se destina a una reducción de tarifa, 30% al pago de la deuda de Caruna, 35% a subsidiar proyectos. ¿Se puede evaluar a la fecha la eficiencia de ese concepto de cómo se hizo la ley y los resultados? Sí, claro. Vamos a comenzar por lo más importante para la población, que es la disminución en la tarifa, ¿verdad? La tarifa, ese 35% que se destinó para disminuir la tarifa dio como resultado una disminución hasta del 9,5%, dependiendo del tipo de tarifa. Algunas tarifas tuvieron una disminución del 8%, otras del 9 o 9,5%. Eso ocurrió en abril. A la fecha se mantiene igual. Es decir, la disminución se dio en relación al mes de marzo, a lo que nos cobraban en marzo por kilovatio hora y por kilovatio, porque algunas empresas pagan dos cargos, energía y potencia. Entonces, en abril hubo esa disminución, que no ha habido otra disminución adicional. Lo que sí ha habido, como la tarifa está dolarizada, entonces hay un incremento del precio del kilovatio hora en Córdoba, por la devaluación y la diferencia cambiaria respecto al dólar. Pero según los datos del Banco Central, a la fecha, el ahorro en las importaciones de petróleo prácticamente se ha duplicado, se ha triplicado en relación al primer trimestre. ¿Debería el INE anunciar o la presidencia ratificar una nueva rebaja en la tarifa? Bueno, el petróleo sigue bajando, ¿verdad? La disminución que tuvimos se debió a los ahorros que, según el INE, informó, fueron de 39,5 millones de dólares debido a la disminución del precio del petróleo, pero el petróleo continúa bajando, entonces debería haber una disminución adicional. El reporte del Banco Central habla de precios promedios, que es otra cosa. El precio promedio nos da una referencia de por dónde andan los valores de la energía en Nicaragua, pero no quiere decir que si en enero el precio promedio era X y a junio es X menos 1, disminuyó la energía. No, porque hay una serie de factores exógenos al precio promedio que no se relacionan con la tarifa. Por ejemplo, ¿cómo se calcula el precio promedio? Es todo el consumo de energía y todos los ingresos por esa venta de energía. Así se calcula el precio promedio por tarifa. Entonces, pueden ser que haya empresas que disminuyeron su consumo por medidas de ahorro de energía o por estacionalidad, porque hay empresas como los hospitales, los hoteles, que a veces tienen tasas de ocupación más altas que otros meses, entonces en esa medida se disminuye o aumenta el consumo de energía. Entonces todo eso influye en el consumo de energía, pero el precio promedio no quiere que si disminuyó, no quiere decir que es que el valor del kilovatio hora, que es la tarifa que nos aplican a nosotros, también ha disminuido. Otro de los componentes que se estableció en la ley, que fue muy cuestionado por algunos sectores en su momento, es destinar el 35% del ahorro a subsidiar proyectos. Nunca quedó claro por parte del INE o por parte de la presidencia qué tipo de proyectos. Las empresas de energía demandaban que esos proyectos estuvieran relacionados directamente con el sector. ¿Se conoce algo sobre eso? No, no se conoce nada. No hay nada publicado ni en la web del INE, ni en la web del MEM, ni ha habido alguna información pues que pública que nos diga en qué se ha utilizado ese 35%. Creo que es importante decir que la Ley de Estabilidad Energética, que es la Ley 554, decía, antes de esta reforma, de que todo el ahorro de energía, todo el ahorro en el precio de la energía que se diese debido a una disminución de los precios del petróleo o al incremento de las renovables, iba a ser destinado al pago del financiamiento para que no se incrementara cuando los precios del petróleo subieron, ¿verdad? Entonces, esta ley que se emitió en marzo
modificó la ley de estabilidad energética y fue que dividió en 3 ese ahorro, pero de esos 3 solo conocemos de 2. El máximo 9,5% en la tarifa que disminuyó en abril y una parte del abono a la deuda que tenemos con la institución financiera que entendemos todos que es Caruna. El otro tema que quedó pendiente en la agenda, digamos, de la reforma y la revisión del sistema de tarifas tiene que ver con el pliego tarifario o con los pliegos tarifarios y con las propuestas para simplificarlo, para unificarlo, para establecer mecanismos en los cuales no se cargue el subsidio a unos sectores a costa de los otros. Que ustedes tienen como empresa, ¿han hecho algún análisis sobre esto? ¿Tienen alguna propuesta o alguna consideración? Sí, claro, hemos trabajado varios análisis. Aquí hay diferentes tipos de subsidio. Está el subsidio que recibe el sector residencial hasta 150 kilovatios hora mes, que de dónde viene parte del presupuesto de la República y parte de los consumos del mismo sector residencial que tienen consumos mayores a 150 kilovatios hora mes. Eso por un lado. Y hay otros sectores económicos que también reciben subsidio, como el riego y como el bombeo de agua potable, ¿verdad? Que es un bien de interés público. Esos precios que pagan menos respecto a las demás tarifas vienen de los otros segmentos tarifarios, y el que más subsidia, el sector que más aporte a los subsidios da es el sector comercio y servicios, que tiene paga casi 30 centavos de dólar el kilovatio hora. Es un precio sumamente alto, no hay ningún precio similar en Centroamérica, para no ir más largo, por la carga de subsidio que tiene ese sector. Pérdidas técnicas. Cuando la empresa Disnorte y Desur fue adquirida por este consorcio conocido como TMI, TSK, Melfosur, y le compró las acciones a Gas Natural, se comprometió a hacer grandes inversiones para reducir las pérdidas técnicas. Esto fue más o menos aproximadamente hace unos 2 años. ¿Hay alguna evaluación de los resultados de esas inversiones? Los análisis que hemos hecho nosotros con los números que se publican de la generación y de las ventas, y la diferencia son las pérdidas, tenemos que más bien se han incrementado un punto, es decir, no vemos mejora en la disminución de las pérdidas de energía. En las pérdidas de energía hay 2 elementos importantes, que son las pérdidas técnicas naturales en un sistema eléctrico, las pérdidas en los conductores, en los transformadores, y las no técnicas producto de fraude, robo de energía y de aspectos administrativos, pues transformadores que están conectados sin carga, por ejemplo, y están consumiendo energía. Eso es parte de las pérdidas. Pero no ha habido una mejora. Desde el 2000 hasta hace 2 años, sí hubo una disminución de las pérdidas en 10 puntos, que fue algo significativo. Pero de esa fecha para acá, que son los últimos 2 años, no ha habido mejora alguna. ¿Pero a qué se puede atribuir eso? ¿A que no se han hecho las inversiones debidas? ¿A que ha aumentado el robo o las conexiones ilegales de energía? ¿Es posible establecer la causalidad? Sí, o sea que para poder determinar qué corresponde a qué, se tienen que hacer estudios de pérdidas. Entonces uno lo que hace son mediciones en el equipamiento eléctrico instalado en la red de distribución, y hace un análisis de todo el sistema de gestión comercial de la empresa distribuidora para distribuir las pérdidas por causa, por decir así. El último estudio que se conoce, que es de hace aproximadamente 6 años, se determinó que del 23%, el 8% era pérdida técnica, un número, podríamos decir, aceptable, y el 15% eran debidas a pérdidas no técnicas, donde la mitad correspondía a ilegales. Pero no está actualizado ese estudio a lo que ha ocurrido bajo la administración de esta nueva empresa. Exactamente, no ha habido una evaluación y sería importante hacer un estudio detallado. Mientras el sistema no se ajuste, mientras el INE no brinde información más clara, más transparente sobre cómo se está invirtiendo, por ejemplo, el 35% del ahorro, o sobre cómo debería hacerse o no un nuevo ajuste en la tarifa de energía, ¿qué alternativas le quedan a las empresas, a los usuarios, para administrar su gasto de manera más eficiente? Claro, tenemos que dividir en 2 cosas. Si bien es cierto que a las empresas, a todos los sectores, lo primero que vemos en la factura es lo que vamos a pagar, pero tenemos que fijarnos en el consumo. Entonces, una buena medida es tratar de disminuir ese consumo. Y como decía al inicio,
hay algunos sectores que pagan lo que es energía, kilovatio hora, y lo que es potencia, kilovatio, y son dos cargos que están en las tarifas, y el cargo por potencia es bien alto. Entonces, lo que yo recomendaría es que las empresas se fijen siempre, cada vez que les llegue la factura, no solamente en el monto en Córdoba, sino en la cantidad de energía que consumió y en la cantidad de potencia que demandó, porque en un periodo de tiempo que generalmente es entre 28 y 32 días la facturación, una empresa industrial, por ejemplo, que paga potencia, puede ser que haya pasado en mantenimiento 20 días al mes y solo trabajó 10, pero encendió el equipamiento y le cobraron la demanda máxima. No hay ninguna variación. Entonces sería identificar en cada empresa lo que le llamamos nosotros una auditoría energética. Es darse cuenta dónde es que consume más la energía para ahí orientar medidas de ahorro y disminuir la factura relacionada con el consumo, que a su vez va a redundar en una disminución de la factura. Las certificaciones de eficiencia en la organización empresarial, ¿tienen algo que ver con el ahorro de la energía? Sí, claro. Por ejemplo, podemos hablar de la norma ISO 50001, que es el sistema de gestión de la energía. Casualmente mañana nosotros comenzamos a impartir un curso durante 2 días a las empresas privadas industriales, van a participar generadores, van a estar también gente del ente regulador. Entonces es para implementar un sistema de contabilidad energética y que las empresas se vayan conociéndose cómo consumen la energía, en cuánto la consumen, y si quieren certificarse posteriormente lo pueden hacer. Esta es una normativa como el resto de ISO que son voluntarias. Entonces, en el caso de la ISO 50001, uno puede autodeclararse que tiene implementado ese sistema o contratar un auditor que certifique que efectivamente el sistema ha sido implementado conforme dice la ISO. ¿Le da alguna ventaja a la empresa en relación a sus reclamos con Disnorte y Edesur? Es decir, al final de cuentas, ¿qué diferencia hace que su empresa tenga una certificación y la mía no? Por ejemplo, van a conocer la factura. Muchas empresas hemos visto nosotros que no conocen cada uno de los elementos de la factura. En general, ¿qué hacen las empresas? Llevan una contabilidad de lo que pagan mensual, pero no llevan un control, como decía, del consumo, qué quiere decir el factor de potencia, por qué me están cobrando esto. A veces mezclan el factor de potencia con la demanda máxima. Entonces, la implementación de un sistema ISO 50001 les va a permitir llevar un ordenamiento de todo su consumo y un análisis de su facturación que le permita tener mucha mejor base ante un reclamo ante la distribuidora. ¿Y este curso que menciona está abierto a las empresas? ¿Cuál es la disponibilidad que hay? Sí, o sea que es para todo tipo de empresas industriales, de comercio y servicio. Tenemos participantes del sector comercio y servicio, industria, constructoras, generadores, porque también lo pueden implementar en sus mismas plantas y en sus edificios administrativos, el ente regulador y consultores particulares, individuales, pues que tienen interés en ayudar a las empresas para implementarla. Gracias a la ingeniera Patricia Rodríguez, directora técnica de la empresa Multiconsult Compañía Limitada.